Hola a todos y bienvenidos a su canal de chismecito turco favorito. Estamos súper emocionados de tenerlos una vez más por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo cargado de drama, sí, drama turco del bueno. Porque hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado rondando las redes sociales y los medios de comunicación turcos con muchísima fuerza. Prepárense porque vamos a hablar de Kerem Bürsin, Hande Erçel y, ojo, el padre de Hande Erçel. Sí, así como lo oyen. Hay una nueva polémica en el aire y créanme que no se la pueden perder. Y es que las declaraciones recientes del señor Erçel han desatado todo un avispero. ¿Qué dijo? ¿Cómo reaccionó Kerem? ¿Qué significa todo esto para el fandom? Pues agárrense porque vamos a desmenuzar todo esto paso a paso, como si fuera un baklava recién hecho, dulce y jugoso. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de intrigas y emociones, no olviden suscribirse al canal. Sí, así como lo oyen, el botoncito rojo de ahí abajo, ese mismo. Denle clic, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, chismes y análisis sobre sus estrellas turcas favoritas. Y por supuesto, dejen su like, que nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que vamos, no sean tímidos, un clic no les cuesta nada y a nosotros nos hace súper felices. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un auténtico cuento de hadas, un romance de película que traspasó la pantalla. Su amor en Senkalkam nos robó el corazón a todos y cuando confirmaron que estaban juntos en la vida real, la locura se desató. Éramos todos felices comiendo perdices, como se dice. Pero lamentablemente, como muchas historias de amor, la suya llegó a su fin. Y aunque la ruptura fue hace ya un tiempo, los fantasmas del pasado parecen seguir rondando. Y todo esto, gracias a las recientes declaraciones del padre de Hande Erçel, Kaya Erçel. Ahora bien, ¿qué dijo exactamente el señor Erçel? Pues resulta que en una entrevista reciente, le preguntaron sobre la relación de su hija con Kerem y su respuesta, digamos, no fue precisamente un canto de amor y armonía. Según varios medios turcos, Kaya Erçel habría insinuado que la relación entre Hande y Kerem no fue tan idílica como la pintaban. Habría dicho algo así como que las apariencias engañan, y que no todo lo que brilla es oro. Incluso algunos medios se atreven a afirmar que el señor Erçel habría mencionado que la relación era más un tema de marketing y publicidad que un amor genuino. Imagínense el revuelo que causaron estas palabras. Por supuesto, la noticia corrió como la pólvora y llegó a oídos de Kerem Bürsin. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque, señoras y señores, Kerem Bürsin respondió. Sí, así como lo oyen. El actor turco, conocido por su elegancia y discreción, no se quedó callado ante las acusaciones, o insinuaciones, del padre de su exnovia. Ahora bien, ¿cómo respondió Kerem? Pues, como era de esperarse, no lo hizo de manera directa ni explosiva. Kerem, fiel a su estilo, optó por una respuesta sutil, pero contundente. En una entrevista posterior, cuando le preguntaron sobre las declaraciones de Kaya Erçel, Kerem respondió con una sonrisa en los labios y dijo algo así como, yo respeto mucho a la familia Erçel y no voy a entrar en polémicas. Lo que puedo decir es que mi relación con Hande fue real y sincera, y eso es lo que importa. Bomba. ¿Verdad? Una respuesta elegante, diplomática, pero que deja claro que Kerem no está de acuerdo con las insinuaciones del señor Erçel. Y es que, vamos a ser honestos, la relación entre Kerem y Hande fue muy intensa y pública. Los vimos juntos en alfombras rojas, en viajes, compartiendo momentos especiales en redes sociales. Era evidente que había una conexión fuerte entre ellos. Entonces, ¿por qué el padre de Hande Erçel habría hecho estas declaraciones? ¿Será que nunca aprobó la relación? ¿Será que tiene otra versión de la historia? ¿O simplemente se trata de un malentendido? Son muchas las preguntas que surgen a raíz de esta polémica. Y como buenos chismosos que somos, vamos a intentar analizarlas una por una. Primero, es importante recordar que todas las familias son un mundo y que las relaciones entre padres e hijos pueden ser complejas. Es posible que Kaya Erçel tuviera sus propias razones para no estar completamente de acuerdo con la relación de su hija con Kerem. Quizás consideraba que la relación era demasiado pública, quizás no le gustaba la presión mediática a la que Hande estaba sometida, quizás simplemente no veía a Kerem como el hombre ideal para su hija. Sea cual sea la razón, es comprensible que un padre quiera lo mejor para su hija y que tenga sus propias opiniones sobre sus relaciones amorosas. Sin embargo, también es importante respetar las decisiones de los hijos y no interferir demasiado en sus vidas personales. Y aquí es donde la cosa se complica. ¿Por qué hasta qué punto un padre tiene derecho a opinar sobre la vida amorosa de su hija? Por otro lado, también es posible que las declaraciones de Kaya Erçel hayan sido malinterpretadas o sacadas de contexto.
A veces, los medios de comunicación pueden exagerar las cosas o dar una interpretación errónea a las palabras de una persona. Es importante recordar que no siempre podemos confiar en todo lo que leemos o escuchamos. Además, hay que tener en cuenta que la ruptura entre Kerem y Hande fue un momento difícil para ambos. Es posible que el señor Ercel haya querido proteger a su hija y defender su honor. Quizás consideró que Kerem no la trató como se merecía y por eso hizo estas declaraciones. En cualquier caso, lo cierto es que las palabras de Kaya Ercel han reavivado el debate sobre la relación entre Kerem y Hande y han generado todo tipo de especulaciones. Algunos fans creen que el señor Ercel está diciendo la verdad y que la relación fue una farsa. Otros, en cambio, defienden a Kerem y aseguran que su amor por Hande era genuino. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que la relación entre Kerem y Hande fue real o una estrategia de marketing? ¿Están de acuerdo con las declaraciones del padre de Hande Ercel? ¿Creen que Kerem respondió de manera adecuada? Déjenos sus comentarios aquí abajo. Queremos saber qué piensan. Ahora bien, independientemente de lo que haya sucedido entre Kerem y Hande, lo cierto es que ambos son dos grandes profesionales y han sabido seguir adelante con sus vidas. Kerem está triunfando con nuevos proyectos y Hande también está cosechando éxitos en su carrera. Y aunque su relación amorosa haya terminado, ambos siguen siendo admirados y queridos por millones de fans en todo el mundo. Y eso es lo que realmente importa. Porque al final del día, lo que queda son los recuerdos, las experiencias compartidas y el cariño que ambos se tuvieron. Volviendo a la respuesta de Kerem, es importante destacar su madurez y elegancia al abordar la situación. En lugar de responder con ira o resentimiento, optó por el respeto y la discreción. Demostró que es un caballero y que no va a entrar en polémicas que puedan dañar la imagen de Hande o de su familia. Y es que, vamos a ser sinceros, Kerem podría haber aprovechado la oportunidad para atacar al padre de Hande o para revelar detalles de su relación que quizás no eran del agrado del público. Pero no lo hizo. Prefirió mantenerse al margen y proteger la privacidad de todos los involucrados. Esto demuestra que Kerem es una persona íntegra y que tiene valores sólidos. Y es una de las razones por las que es tan querido por sus fans. Porque no solo es un gran actor, sino también una gran persona. Y hablando de fans, es importante mencionar que la reacción del fandom ante esta polémica ha sido muy diversa. Algunos han apoyado a Kerem y han criticado al padre de Hande. Otros han defendido al señor Ercel y han atacado a Kerem. Y otros simplemente se han mantenido al margen y han preferido no tomar partido. Lo cierto es que esta situación ha dividido al fandom y ha generado mucha tensión entre los fans de Kerem y Hande. Y es una pena, porque al final del día, todos somos fans de los mismos actores y deberíamos apoyarlos y respetarlos, independientemente de sus decisiones personales. Es importante recordar que Kerem y Hande son personas reales, con sentimientos y emociones. Y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones y a vivir sus vidas como les plazca. No tenemos derecho a juzgarlos ni a criticarlos. Solo podemos apoyarlos y desearles lo mejor. Y hablando de desear lo mejor, esperemos que esta polémica se calme pronto y que Kerem y Hande puedan seguir adelante con sus vidas sin tener que lidiar con rumores y especulaciones. Que ambos puedan encontrar la felicidad y el amor en sus vidas, ya sea juntos o por separado. Y que los fans podamos aprender a respetar sus decisiones y a apoyarlos incondicionalmente. Porque al final del día, lo que importa es el cariño que les tenemos y el deseo de verlos felices. Así que ya lo saben, esta es la historia de Kerem Bürsin respondiendo al padre de Hande Ercel, una historia llena de drama, especulaciones y emociones. Una historia que nos recuerda que las relaciones amorosas son complejas y que no siempre podemos saber lo que realmente sucede detrás de las cámaras. Pero sobre todo una historia que nos enseña la importancia del respeto, la discreción y la madurez. Porque al final del día, lo que importa es cómo nos comportamos ante las dificultades y cómo protegemos la privacidad de los demás. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito turco del bueno. Recuerden que aquí en su canal favorito siempre les traemos las últimas noticias, los mejores chismes y los análisis más profundos sobre sus estrellas turcas favoritas. Así que no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y dejar su like. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido para ustedes. Y por supuesto, dejen sus comentarios aquí abajo. Queremos saber qué opinan de esta polémica y qué piensan de Kerem y Hande. En resumen, hoy hablamos sobre las declaraciones del padre de Hande Ercel sobre su relación con Kerem Bürsin, las cuales insinuaban que la relación no era tan genuina como parecía. Analizamos la respuesta elegante y discreta de Kerem, quien defendió la sinceridad de su relación con Hande. Discutimos las posibles razones detrás de las declaraciones del padre de Hande y exploramos las diversas reacciones del fandom ante esta polémica.
Enfatizamos la importancia del respeto, la discreción y la madurez al abordar este tipo de situaciones y reiteramos nuestro apoyo a Kerem y Hande, deseándoles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Gracias por ver este vídeo hasta el final. De verdad que apreciamos muchísimo su apoyo y su cariño. Son lo mejor del mundo. Y no olviden que los queremos un montón. Antes de despedirnos, queremos recordarles que la vida es muy corta para estar amargados o para estar envueltos en dramas innecesarios. Así que vamos a enfocarnos en lo positivo, en lo que nos hace felices y en lo que nos llena de energía. Vamos a apoyar a nuestros ídolos, a respetar sus decisiones y a desearles lo mejor. Y vamos a disfrutar de la vida al máximo, sin importar lo que digan los demás. Así que ya lo saben, sean felices, rían mucho y amen con todo su corazón. Y no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y dejar su like. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, noticias y análisis sobre sus estrellas turcas favoritas. Un abrazo gigante y hasta la próxima. No olviden darle like, compartir este vídeo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse de nada. Hasta la próxima, chismosos. Los queremos.